Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. En el día de hoy, quien les habla, Antonio Almonte, va a moderar el conversatorio que vamos a tener sobre el cine como recurso didáctico. Así que sean todos y todas muy bienvenidas a esta actividad. Antes de iniciar, algunas cosas que deben de saber. Lo primero es que los micrófonos estarán apagados, cada uno de los micrófonos de los participantes. Así que los expositores tendrán 12 minutos en una primera ronda, 5 minutos en una segunda, y luego estaremos respondiendo las preguntas tanto del chat como la de los participantes que quieran hacer preguntas directas. Para poder hacer las cuestionantes o preguntas, los participantes deben de tener su cámara encendida para uno poder visualizarlo y poder darle la palabra. Así que en el día de hoy tendremos dos expositores que nos acompañarán en esta tarde para este interesante conversatorio. Pero antes, déjeme decirle que este conversatorio está organizado nada más y nada menos que por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, o CEPLANDI, cuya oficina la dirige el profesor Eulogio Silverio. Además, también el movimiento académico Generación Nova Universitas, que dirige el coordinador general, el profesor Eulogio Silverio, el grupo Semiliterario, coordinador Faustino Medina y Luis Cabrera. Gracias a estos grupos por la iniciativa. Así que, como ustedes saben, el cine es una de las actividades que el ser humano más disfruta por su contenido de drama, acción, humor, historia, entre otras cosas. En el día de hoy estaremos hablando cómo podemos utilizar el cine como recurso didáctico para poder tener una mayor comprensión y una integración a lo que es la educación. Y nos estará acompañando en este interesante tema el profesor Luis Cabrera. Luis Cabrera es escritor, compositor, músico y profesor universitario. Es de Santiago de los Caballeros, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Filosofía y Letras en el 2010, amante de los idiomas. Además hizo un máster en Taiwán en literatura inglesa, y en la actualidad es miembro cofundador del grupo Semiliterario. También nos acompaña Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez dice que nació en una clínica de aborto en Santiago, hombre de vicio definido, apasionado del cine dominicano. Creo que muy pronto tendremos un buen cine, dice en uno de sus comentarios, por lo menos decente, amante de la radio, desde el año 2000 es miembro de comunicación tanto de radio como de la televisión. Muy buenas tardes, Luis, y buenas tardes, Rafael. Gracias por acompañarnos en este interesante conversatorio. Así que de entrada le damos la palabra. Me gustaría saber quién va a iniciar primero, Rafael o Luis. Saludos, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo va todo? Bueno, me fui. Primero, saludos. Gracias por la oportunidad, por invitarme. Y nada, qué interesante este tema y qué bueno que ustedes se animaron a hacer este tipo de conversatorio, porque el aporte que deja la sociedad es importante. El cine es conocido como el séptimo arte, porque todas las artes se reúnen en una obra cinematográfica, y el cine es aprendizaje. Claro está, va a aprender aquel que quiere aprender. Quien no quiere aprender va a ver una película y no le saca ningún tipo de provecho. Pero del cine podemos hablar, por ejemplo, de que es rico en historia. Qué interesante sería, por ejemplo, yo sueño con que en República Dominicana las escuelas y los liceos tengan por lo menos una función de cine semanal, donde le muestren la historia dominicana a través de largometrajes realizados
con actores y directores dominicanos. Sabemos que la educación, lo que se enseñó hace 5 años, tú no puedes enseñar hoy día. Entonces, ¿por qué no innovar? ¿Por qué no buscar una alternativa para estos muchachos que se niegan a tomar un libro, que ya no lo ven atractivo y que todo lo quieren buscar, ya sea en un celular o una tablet? Bueno, pues vamos a darle también una opción por ahí, entiendo. El cine también nos enseña geografía. Le menciono un ejemplo. Yo digo que James Bond es el mejor profesor de geografía que yo he tenido en mi vida. James Bond nos lleva desde Haití, Marruecos, Inglaterra, Rusia. Andamos. Yo conocí Europa del Este completa con las películas de James Bond y también parte de África y de Asia. También nos enseña filosofía, ortografía con los subtítulos. Qué importantes son, aunque hoy día, por ejemplo, con la moda de Netflix, he descubierto que Netflix está plagado de errores ortográficos, pero errores garrafales. También nos enseña idiomas. Tanto, por ejemplo, yo me aficioné en un momento determinado por un subgénero del cine llamado chámbara, y tanto escuché el japonés, que se me quedaron palabras, por lo menos, así como también serbo-croata. Puedo identificar un idioma de otro gracias al cine, pero también el cine nos ha enseñado política. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la película Estado de Sitio, donde te dicen cómo se inicia un golpe de Estado desde 0 hasta 100. También cómo se realiza una campaña de un candidato en Eye of March, así como también cómo se crea un movimiento guerrillero con la batalla de Argelia. También nos enseña publicidad, películas, por la maravillosa de Pablo Larraín, que se llama No, aquella que cuenta la historia del plebiscito en Chile para sacar a Pinochet del poder. Pero también nos enseña artes plásticas, así como también poesía. Películas como El Postino, The Hours, que nos cuenta un pasaje de la vida de Virginia Woolf, entre otras. El cine es aprendizaje, claro está, siempre y cuando usted busque la película correcta. ¿Tienen preguntas? Muy bien, Luis Cabrera. Si se puede preguntar, me gustaría que me dieran la oportunidad, si se puede. Sí, vamos a esperar la participación de Luis, maestro, y después lo tenemos usted como primera persona para las inquietudes. Bien. De acuerdo. Excelente, maestro, gracias. Pues bien, continuando con lo que decía Rafael, el cine de verdad, el cine como todo en la vida, si se le busca lo positivo, pues se aprende, se avanza. Y yo, por ejemplo, ahora no voy a dar una cátedra sobre tecnología de la educación a nivel de cine ni nada de eso, sino que yo voy a partir de la experiencia mía como maestro. Yo le voy a hablar de lo que yo utilizo en clase, ¿verdad? Para tanto motivar a los estudiantes como para crear un aprendizaje significativo, sobre todo, para que los muchachos, hablándole en su idioma, ellos realmente vean mi asignatura como una materia que realmente les atrae, ¿verdad? Para que ellos la recuerden. Entonces, si me pueden permitir compartir la pantalla, sí, yo creo que sí, que puedo. Debo decir que yo está deshabilitada. Si pueden habilitarme, por favor, moderador. Yo imparto en la universidad. Está habilitado. Perfecto, ahí está bien. Yo imparto inglés básico, imparto también estilística inglesa, imparto también literatura inglesa y voy a hacer ahora un pequeño viaje por las asignaturas. Por ejemplo, yo utilizo, en mi presentación, creo que tengo un conflicto aquí porque no incluí no incluí los videos en la presentación, ¿verdad?
esta es mi estructura, la utilización del cine como motivación, como medio de relación, como recurso lingüístico literario. Esos son los 3 puntos que yo voy a hacer. Entonces, como motivación, yo generalmente empiezo un curso hablándole en su idioma a los estudiantes. Eso lo aprendí del maestro Eulogio, que siempre ganaba la atención de los estudiantes hablándole de películas a los estudiantes que ya ellos habían visto. Y pues de ahí se creaba una empatía, ¿verdad? Y eso es muy bueno el primer día de clase, porque eso hace que el estudiante se identifique. Hay como interferencia. ¿No se escucha? No se escucha muy bien. Inicia de nuevo para que se pueda captar bien. ¿Y ahora me escuchan bien? Sí, Luis, yo le quité el video para que se pueda escuchar mejor. Parece que el ancho de banda se escucha bien ya. Ok, pues les decía, por ejemplo, que yo imparto en la universidad, imparto literatura inglesa, estilística inglesa y también imparto inglés básico. Entonces yo trato de utilizar varios recursos, no solamente el cine, pero el cine es uno de ellos. No, pero ¿y entonces? Bueno, ¿y cuál será el problema? Porque yo no he hecho ningún cambio y a veces se escucha, a veces no. Luis, siga, que fue una interrupción que se dio. Ok. Llame a Diógenes. Bien, les decía, ¿me escuchan bien ahora? Sí, sí. Les decía que yo imparto en la universidad varias asignaturas, dentro de ellas inglés básico, estilística inglesa y también literatura inglesa. Y trato de hacer un uso bien balanceado, ¿verdad?, de los recursos actuales. Incluye video, audio, juegos, ejercicios a través de la plataforma, en sí, un manejo de los recursos contemporáneos. Y uno de ellos es el cine. No veo el cine simplemente como película, sino como todo tipo de producción, ¿verdad?, filmográfica. Y bueno, voy a detallar un poco. Les decía que voy a hablar sobre el cine como motivación en el aula, el cine como medio de relajación y el cine como recurso lingüístico literario. En el cine como motivación, pues el primer día para ganarse al estudiante uno le habla en su idioma, ¿verdad que sí? Para que se sientan identificados. Si uno tiende a soltar alguna película del momento para ver si ellos la han visto y de un momento a otro ya pues se crea una empatía, el estudiante se suelta, ¿verdad? Y empieza a hacer de esa clase una de sus clases preferidas. Eso implica hablarle de Avengers Endgame o de cual. Perdón, tengo una interferencia aquí. Estoy en una actividad, por favor, si pueden. Perdón, ustedes saben que esto es en vivo. Entonces, eso implica hablarle de Avengers Endgame y de todas las películas que ellos puedan sentirse identificados. Gracias por señalármela ahí. Pero sobre todo, películas que vayan con la clase. Uno sugiere el primer día, para que ellos entonces, pues, pero y en esta clase hay temas que van con esa película. Pero qué bien, interesante. Y ya uno pues los amarra ahí. También en la clase yo utilizo el cine como medio de relajación. Por ejemplo, mis clases, la mayoría, casi todas, un 95, empiezan con un videoclip. Yo empiezo la clase con un videoclip, ya sea de una canción de ahora que está pegada, que sea techno, que sea pop, que sea rock, lo que sea, o que sea muy significativa. Entonces los muchachos se predisponen a que mi clase siempre empieza, ¿verdad?, con algo nuevo, con algo relajado, con algo que a ellos les gusta, y siempre están puntuales ahí en la clase. También utilizo memes a veces en ciertas situaciones cuando estoy trabajando un tema, cortos así, que me ayudan bastante también a cuando los muchachos se están durmiendo porque la hora es fuerte y eso ayuda bastante. También utilizo el cine como recurso lingüístico literario. Eso implica cortes de películas como ejemplo de un tema. Por ejemplo, en la clase de estilística trabajamos los niveles de lengua, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo un video de Michael Jackson que lo he utilizado en algunas clases para ya es un asunto musical de lo que hablaba hace un momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de la clase de estilística, donde yo necesito, por ejemplo, hablar del lenguaje coloquial o vulgar,
pues yo utilizo un trozo de una película. Y bueno, los muchachos con claridad ven, por ejemplo, el inglés coloquial aquí, ¿en boca de quién? De Samuel L. Jackson, alguien que ellos conocen, ¿verdad? Esta es la película. I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Everybody strap in. We're about to open some fucking windows. Enough. Entonces aquí vemos un lenguaje coloquial. These motherfucking snakes on this motherfucking plane. Esta maldita serpiente en este maldito avión, por no decir otra cosa. Y por ahí pues yo le enseño también otros cortos de películas que muestran un lenguaje vulgar, soez, etcétera. También, por ejemplo, yéndome ya un poquito más bueno, sigo en la vía, ¿verdad?, de la lingüística. Yo tengo aquí, por ejemplo, los acentos del inglés por región, que si yo le hablo de esos 5 o 10 minutos o media hora, ellos quizá entiendan algo, pero se le olvide de una vez. Pero no es lo mismo verlo en una película de Harry Potter. If you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Tenemos el Received Pronunciation English, que es el estándar. We'll take a good look, lads. Este es el Cockney de una región de Inglaterra también, ese acento. Este es el Northern, el inglés del norte. They told me you were intelligent. The Daily Prophet can say a lot of things Este es about el Harry. Irish, el And inglés de Dumbledore as well, Irlanda. but you won't believe them. Well, nobody was there the night Cedric died. Oh, well, I guess you should read the Prophet then, right, you stupid mother. There are 3 kinds of balls. El Scottish, This one's called the quaffle. de Escocia. Now, the chasers handle the quaffle and try to put it through one of those 3 hoops. The keeper, that's me, defends the hoops. Our world has perhaps faced no greater Este es threat el than it galés, does today. el acento galés. But I say this to our citizenry. We, ever your servants, will continue to defend your liberty and repel the forces that seek to take it from you. Ese es el acento francés en el inglés, ¿no? Y en el European, europeo. O sea, el del este. Nos vamos ahora al Caribe, el acento caribeño. Yes, sir. Indeed, on second thoughts, Professor McGonagall, we might need 1 or 2 more ones to say. You hear that? Y el jamaiquino. The leaky cauldron, that's your landing. The leaky cauldron. Hey, if you have the pea soup, make sure you eat it before you eat it. Entonces, como ustedes pueden ver, una clase que podría ser súper aburrida, uno hablando de acentos sin ninguna muestra, sin nada que llame la atención, pues puede ser más interesante, ¿verdad? Entonces, otro recurso que yo utilizo es, nosotros trabajamos en estilísticas, el lenguaje figurativo, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de metáforas, hablamos, ¿verdad?, de símil, de todo eso. Todo eso es muy interesante, pero es más interesante cuando los estudiantes lo escuchan en canciones que a ellos les gustan. Voy a adelantar un poquito. Te amo por 1000 veces, por 1000 años. Es una exageración, obviamente, ¿verdad? Es una hipérbole. Stars will cry, las estrellas llorarán. Eso es una personificación, ¿verdad? Porque las estrellas no pueden llorar.
Y así yo voy explicando, ¿verdad? Y luego le pongo uno que no la deja, que ellos tienen que escuchar bien para chequear cuál es la imagen que está ahí plasmada. Y a ellos les atrae bastante. Para no abusar del tiempo, voy a señalar otro aspecto de mi uso del cine, que es, por ejemplo, viene siendo las sitcoms, que son situation comedies. Faustino Medina ha visto bastante de ellas. Two Men and a Half es que se llama la serie, ¿cómo es la de televisión? 2 hombres y medio, ¿cómo? Sí, así mismo. Ajá. Todos esos sitcoms son muy buenos para la práctica del inglés, para el acento, para la pronunciación. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Tomo la sitcom y lo pongo a ellos a verlo y luego le doy el guión también para que ellos personifiquen una escena, ¿verdad? De la comedia, y eso los empodera a hablar, ¿verdad? También utilizo cortes de películas, ya lo señalé. En la clase de inglés se utilizan los cortes de los documentales de Nat Geo, que son, el libro los trae, ¿verdad? Y yo los utilizo para que ellos escuchen y entiendan lo que se está tratando. También cortes de TED, ustedes saben de esas charlas de TED que hay sobre temas específicos. También los utilizo para sobre todo el acento y la comprensión de un tema que se está tratando y la conversación. También utilizo películas completas sobre literatura, por ejemplo, una versión de Beowulf, de Beowulf, que hay, la vemos al iniciar la clase de literatura y nos empoderamos de cómo era esa cultura y todo eso, y se motiva. También análisis de películas basadas en novelas, estoy hablando de adaptaciones, ¿verdad? Como por ejemplo The Perfume, El Perfume, o por ejemplo hablar de The Strange Case of Sir Benjamin Button, el extraño caso del señor Benjamin Button, que es protagonizada por Brad Pitt, ¿verdad? Que es el hombre que nace viejo y se vuelve luego joven, que bueno, es una adaptación de un cuento de este señor, wow, se me fue el nombre ya, que escribió los cuentos de la era del jazz en Estados Unidos, que le dio también el nombre a esa época. Scott Fitzgerald, sí. Y hablamos de adaptaciones. ¿Qué tan buenas son esas adaptaciones? Y sobre todo el criterio, que una cosa es el cine y otra cosa es la literatura, que no podemos juzgar una película basada en una novela como una novela. O sea, son 2 obras distintas, una basada en la otra, pero distintas. También documentales sobre la vida y obra de autores. Trabajamos eso también. Eso le ayuda a ellos, por ejemplo, a los que son vagos para leer, pues por lo menos les ayuda a entender más fácil y agarrar algunas ideas. Y como quiera, a la hora del debate, todos tienen que participar y ahí pues aprenden todos. Y bueno, esta ha sido mi presentación hasta ahora. Muchas gracias por su atención. En el segundo espacio, pues abordaremos ya otros detallitos que se puedan presentar, que ustedes requieran y que estemos en condición, ¿verdad?, de responder. Bien. Bueno, casi no se escucha el compañero Anthony. Parece que está teniendo problemas con la conexión. ¿Me escucha, Medina? Ahora está mucho mejor, sí. Bueno, el segundo turno son 5 minutos para puntualizar algo que se le ha quedado o otra idea que quieran dar continuidad. Así que tienen 5 minutos en el segundo turno. Así que, Rafael. Me toca a mí ya. Sí. Sí. Ok. Mire, en esta parte me voy a enfocar en el cine dominicano y las películas que han tocado parte de nuestra historia. Tenemos, por ejemplo, Duarte, Traición y Gloria. Esa película,
cuando yo escuché que se iba a hacer, me emocioné. Yo dije, bueno, aquí vamos a tener una película de Juan Pablo Duarte que bien se puede usar para esos fines. Qué interesante hubiese sido que colegios y escuelas llevaran a los estudiantes a ver esta película, ya sea en una tanda especial, con precio especial, pero qué nutritiva hubiese sido para el intelecto de estos muchachos. Cuando voy a la premier, lo primero que descubro es que no contrataron un historiador, no contrataron un lingüista. El cine necesita, por ejemplo, si tú vas a hacer una película, digamos que de origami, pero tú no sabes origami, pero a ti te dieron a dirigir esa película, bueno, búscate un asesor que te enseñe origami, que tú conozcas todos los aspectos de esa técnica y tú no quedar, que no quede tu película deficiente. Hay una escena, siempre la pongo como ejemplo, donde el personaje de Duarte le dice a José María Serra, pasa que estos son unos chamaquitos de nada, 1844, con Pablo Duarte, dice, pasa que estos son unos chamaquitos de nada. Es decir, carajo. Yo dije, bueno, ojalá que no se enteren en los colegios que esta película existe y que no inventen traer a los estudiantes a ver esta película. Yo creo que el MINER debe involucrarse en esos proyectos. No tienen que ser películas de un presupuesto elevado, todo lo contrario. Pero, sin embargo, no sé qué institución fue que auspició un concurso de cortometraje llamado Un Minuto a Duarte, donde tú tenías un minuto para contar una historia sobre Juan Pablo Duarte. Y yo vi trabajos ahí, excelente, en un minuto. Algunos le permitieron llegar a los 3 minutos, pero eran excelentes trabajos. La mayoría eran estudiantes de secundaria. Entonces, tienen la inquietud, es lo primero, tienen el deseo de realizar material visual, y no solamente de cine, también puede ser, ahora está muy de moda el reggaetón, el dembow, y necesitan de personas que le hagan los videoclips. Qué interesante sería en nuestra educación que exista la materia de actuación, tanto de teatro como de cine, que exista bueno, teatro debe ser una materia, yo digo, fija, pero cine también con sus diferentes ramas, y que el grupo de muchachos que inicia la secundaria inicie un proyecto audiovisual y que lo entregue como tesis a final de año. Cada año va entregando un proyecto determinado y cada año con un poquito más de exigencia por parte de los facilitadores, que claro, le van a ir dando las técnicas y herramientas necesarias para que ellos lo puedan realizar. Tenemos películas, el personaje favorito del cine dominicano es Trujillo, pero sin embargo, ninguno de los actores, y han venido buenos actores, hemos tenido muy buenos actores haciendo la de Trujillo, y ninguno ha podido dar con el personaje. ¿Qué nos han dejado esas películas que tocan el tema de la era de Trujillo, que considero son las que más han aportado? Bueno, tenemos la película El Teniente Amado, que nos cuenta el ajusticiamiento del tirano y nos da una visión gráfica de lo allí ocurrido. Quizás un poquito más exagerado de lo que fue, quizás un poquito más, digamos que emocionante, pero sabemos que existen licencias que se le permite al autor tomarse.
Hemos tenido también tuvimos a Lili, que no aportó nada, lamentablemente. También hemos tenido los documentales de René Fortunato, que para mí el mejor de todo es La violencia del poder, que toca los primeros 4 años de Joaquín Balaguer. Y sin embargo, se engavetó ese documental y ahí quedó. También está de él mismo, Bosch, presidente en la frontera imperial, que es un documental maravilloso, y también corrió con el mismo destino de quedarse en el olvido. Y entiendo que esas instituciones como MINER, así como también la DG Cine, deben hacer una especie de joint venture y aliarse para llevar a cabo estos proyectos que serían no solamente beneficios para los estudiantes, sino fuente de empleo para los cineastas de República Dominicana. Muy bien, excelente, Rafael. El hermano Anthony me pide que lo ayude con la moderación porque su internet al parecer está fallando un poco. Entonces, vamos a escuchar ya las conclusiones de Luis Cabrera en 5 minutos para inmediatamente entonces dar oportunidad a los participantes que quieran hacer preguntas, que quieran comentar sobre este tema. El cine como recurso didáctico. Luis Cabrera, 5 minutos y luego entonces vamos a las preguntas. Luis Cabrera. Perdón, estaba bloqueado, no me estaba siendo permitido hablar. Bueno, sobre el cine como recurso didáctico, yo tengo que decir que es uno de los recursos más atractivos, como ya hemos visto, ya que el estudiante de hoy en día, como señala Giovanni Sartori, es realmente desde pequeñito ya es un zombie de YouTube. Sartori no dice eso, eso lo dicen ya otros actores. Pero es una persona que está expuesta ¿a qué? A la imagen en movimiento. Y ese es su mundo, esa es su realidad. Y quien vaya ya a trabajar con muchachos a fuerza de pizarra, netamente pizarra y tiza, libro y cuaderno, pues solamente estaría trabajando, aprovechando una parte de lo que ellos pueden dar y no estaría logrando un aprendizaje muy significativo, porque la motivación es esencial. Y podemos utilizarlo como excusa para empezar y también trabajar con la pizarra, también con el libro, pero también balancear, ¿verdad? Hablarles en su idioma, en su lengua. Tengo también que decir que el cine no lo es todo. Yo conozco algunos profesores que utilizan muchas películas también, muchos videos y muy poca práctica. Porque es más cómodo también luego de que uno domina el uso, por ejemplo, de este tipo de tecnología, no sentarse a explicar y bueno, un video ahí mátate tú mismo, como pasa a veces con las mencionadas clases virtuales, que no podemos tampoco, no podemos decir que las clases de ahora son virtuales, sino que son a distancia, porque no son grabadas, ¿verdad? Son en vivo. Entonces tenemos que controlar que no hacer un abuso del cine, de los recursos audiovisuales, y cuando se haga también uso de ellos, pues tenemos también que tratar de tener control de qué tanto aprenden los muchachos de eso. Hay que ponerle su cuestionario y hay que sobre todo sacarle a ellos lo que hayan aprendido. Hay que tratar de motivarles a poner en tela de juicio su conocimiento, ver si quieren su tarea, su trabajo, y sobre todo motivarles a seguir explorando, a no quedarse en el plano de la imagen del cine, sino ir al libro también a documentarse, ¿verdad? Y si se puede también a producir, ¿verdad? También a producir. Rafael señaló que se podrían hacer proyectos de teatro todos los años. Yo lo veo muy bien. Yo creo que también se puede hacer tesis sobre películas y hacer también películas sobre obras literarias que tenemos aquí. Aquí hay obras que son muy interesantes. Se han hecho algunas, como en el caso de En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez, ¿verdad? Que también la utilizamos en la clase de literatura americana, porque como Julia Álvarez es dominico-americana, pues
también leemos a Junot Díaz ahí, aunque de Junot no hay película aún porque la breve vida de Oscar Wilde, los derechos están vendidos, pero no se ha hecho la película, pero también lo trabajamos. Entonces, la idea siempre sería, con el cine, siempre la motivación y la actualización pedagógica sobre todo, pero controlada, que no sea simplemente un recurso para uno cogerlo suave, sino que sea significativo. Y ojalá que algún día tengamos tesis sobre películas dominicanas en las universidades. En las humanidades no nos limitemos a estudiantes con dislexia de primero a tercero, de básica, de la escuela tal, rumbo al zafacón, como pasa todos los años. Y que tengamos realmente trabajo de verdad, o sea, de análisis, porque también en la película hay gente hablando y en los videoclips con muchísimos fenómenos del habla campesina que nosotros podemos utilizar para analizar esa película o ese videoclip o ese corte, ese discurso. Y nosotros no queremos hacer nada de eso, nosotros queremos apegarnos a cosas que no avanzan y tenemos que tratar de hacer la diferencia, de abrirnos hacia otros enfoques y tratar de que los muchachos vean esto realmente como algo que vende, como algo que puede llegar y sobre todo que ellos lo vivan. Yo creo que ese sería el fin de utilizar este tipo de recursos. Excelente, hermano Luis Cabrera. Vamos inmediatamente a pasar a las preguntas, a las inquietudes, a los comentarios. Y nuestro director, colega, amigo Gerardo Roa Ogando, desde el inicio tiene una inquietud, así es que vamos a darle la oportunidad a Gerardo para que plantee su pregunta. Bueno, primero saludar este importante evento. Para mí es de mucho agrado estar acá, porque precisamente la investigación institucional que tengo inscrita actualmente en la universidad, en la Facultad de Humanidades, se titula Discurso, Ideología y Cine en la República Dominicana. Y hay que decir que el primer proyecto que intenté presentar fue rechazado después de muchas discusiones, porque no se entendía que el cine pudiera utilizarse como un objeto para estudiar otra cosa que no fueran los elementos estéticos que hay en él, tal y como lo postulaban los teóricos rusos, pioneros de la teoría del cine de 1920, Sergei, ¿verdad? Y Yey. Y entonces, una vez nosotros seguimos asesorando en ese proyecto, no nos dimos por vencidos y lo mandamos al cineasta mexicano Zavala, apellido Zavala, muy famoso aquí, el lingüista, literato y también cineasta, un crítico de cine extraordinario. Lo valoró, lo ponderó. Le enviamos el proyecto igualmente a Teun Van Dyck, uno de los creadores del análisis crítico del discurso, que estuvo aquí en el país en diciembre. También mandó una ponderación de él. Y luego de todas esas ponderaciones internacionales, finalmente el proyecto se reformuló, fue reconocido y aprobado. Así que me alegra el hecho de que se plantee la necesidad de ver el cine más allá de un producto cultural y más allá de su fin primario, que es la recreación en tanto arte, ¿verdad? Séptimo arte. Cada producto cinematográfico se ampara dentro de una realidad sociocultural, dentro de las representaciones mentales que tiene el autor, el creador del guión, pero a la vez el productor y a quiénes va dirigido y con cuáles objetivos. Yo creo que hay que tener mucha reserva al momento de hablar debido a las tendencias que hay, porque como ya hemos dicho, habrá quienes defiendan que el cine en tanto arte no tiene que representar ninguna realidad, sino que es cine y que el productor o el guionista no quería representar ninguna realidad, sino recrear, inventar y con su propia estética producir el arte cinematográfico. Yo soy de los que, siguiendo la tradición francesa de André Bazin, Sócrates Metz, bueno, más de André Bazin, de que sí, que el cine
es un vehículo, es una fábrica de ideología y es un medio de construcción de la realidad, si se quiere. Y, por ejemplo, podemos verlo en largometraje y en serie. Si queremos ver la realidad de las cárceles de Hispanoamérica y del mundo, tendríamos que ver la serie El Gil Marginal de Argentina, o tendríamos que ver El Maestro del Crimen, de una película norteamericana del año 2018, maravillosa, entre otras y otras y otras y otras. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué grado es factible tomar una película para describir elementos del habla que existen en la vida misma? Porque los mismos teóricos, al referirse al cine realista, así se llama, no al formalista, al cine realista, dicen que la realidad supera con crece las películas mismas. Por ejemplo, cuando vemos la película dominicana Carpinteros, o El Rey de Najayo, o A Dios que me perdone, los cineastas, los propios creadores tanto de los guiones como del rodaje de la película misma, dicen, no, tú no has ido a una cárcel, tú hablas con José María Cabral y te dice, pero es que la cárcel es mucho más que eso. Y todo el que ha trabajado en cárceles te dice que no, es que eso es solo una pequeña representación. O por ejemplo la cárcel de la Victoria y así por el estilo. ¿Hasta qué grado? Es una pregunta, no estoy diciendo que no. ¿Hasta qué grado sería realmente ventajoso desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista pedagógico, si se quiere, el que nos concentremos o que nos basemos en el análisis, de hecho, de las estructuras del lenguaje cinematográfico y no cinematográfico y lingüístico, a partir solo de una película? ¿O no sería mucho más productivo irnos a la realidad misma y ver cómo habla la gente, cómo se expresa la gente, cómo actúa la gente? Esa es mi pregunta. No sé si... Excelente, hermano Gerardo. Vamos entonces a permitir que Luis o Rafael respondan esa pregunta. Okay. Pero antes, decir que después vamos a permitir a Luis Marte, Roberto Crisóstomo y Maurice Cuadro Caballero, que también tienen 3 preguntas. Luego el compañero mira, adelante. el cine busca imitar la realidad. El cineasta, el guionista, se empapan de pueblo cuando van a escribir una obra. A muchas personas no le han gustado películas dominicanas donde se escuchan muchas malas palabras. El dominicano tiene un mamapí en su lenguaje cotidiano, eso va fijo. Entonces, hay películas como Andrea, que se desarrolla en un campo de Moca, y el lenguaje de los personajes parece miembro de la Real Academia de la Lengua. Es muy distorsionado a la realidad que se vive en un campo del Cibao. Con lo que tú dices de que la realidad supera la ficción, yo veía repasos de películas mexicanas que pasaba Univisión en los 80, principios de los 90, y yo decía que eran exageradas. Pero cuando viene la globalización, que tenemos noticias de todos lados del mundo al instante, me he dado cuenta de que esas películas se quedaron cortas con el problema que tiene México con el narcotráfico. En México han muerto más de 40,000 personas vinculadas al narco. Entonces, eso yo creo que ni en una guerra la guerra de Irak murieron tantas personas como están muriendo en México por ese tema. Mira, cuando yo planteo lo del teatro-cine, es una alternativa, es una opción más, brindar un abanico de opciones al estudiante que si no quiere por aquí, bueno, pues que coja por acá, pero la idea es que le quede conocimiento. Eso no tiene que ser lo único, sino más bien simplemente una alternativa más.
pero que pueden aparecer otras, aparte de las que están, aparte de esa que yo planteo. Si alguien tiene otra idea, bueno, lo ideal es que tenga ese abanico de opciones, el estudiante y el educador. Muy bien, vamos con Luis Marte, luego Roberto Crisóstomo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Luis, enciende tu cámara. Gracias. Adelante, Luis. Bien. Darle las gracias a ustedes por haber creado esta idea tan innovadora a través de este Zoom Meeting Talk, porque poner en práctica esta herramienta que ustedes han decidido diseñar para traerla a nosotros, pues en el salón de clase, puede crear, mejor dicho, puede generar un mundo de ideas en los estudiantes, porque el sistema educativo público dominicano está cualquierizado, por así decirlo, y disculpen el término, porque si no estamos prestos a ser innovadores, estamos llamados a hacerlo. Y si no lo hacemos en un salón de clase, pues nuestros estudiantes mañana no podrán defenderse en la realidad, porque somos educadores y tenemos que saber que marcamos y antes. Mañana siempre mencionará nuestro nombre. Y nada, en este mismo tenor, felicitar y agradecerle al maestro Luis Cabrera, gran catedrático en la Universidad Tecnológica de Santiago. Cursé con él la asignatura Cultura Inglesa y literatura de países anglófonos. Y nada, tengo una pregunta y mejor sería una solicitud. Si esos recursos didácticos, señor Cabrera, ¿estaría en persona yo adquirirlos? Pero claro. Luis Cabrera, respóndale. Claro que sí, Luis, claro que sí. Todos los recursos están a la disposición. Yo aprendí eso del maestro Eulogio, que siempre llevaba corte de los Simpsons y de mucha gente. Y yo le decía, profe, mira el pendrive ahí para que me lo pase para yo en el colegio, que estoy trabajando tal tema de formación humana para utilizarlo como ejemplo de una vez. Muy bien. Así que, claro que sí, Luis. Excelente. Voy a dar mi número por aquí ahora para ver si nos ponemos en contacto. Muy bien, Luis. Roberto Crisóstomo, luego William, el profesor Williams. Buenas tardes. La pregunta mía es, ustedes están ofreciendo o estamos conversando acerca del cine como la utilización de un material didáctico. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan factible es utilizar una película, una canción, un video, etcétera, para tratar de ofrecerle o que los estudiantes desarrollen conocimiento con respecto a un tema? Porque como experiencia personal, yo puedo decir que para la comprensión de algún tema en particular, para construir aprendizaje significativo, nada iguala lo que es la lectura. Para mí, en un caso particular, no sé si sea algo general o sea algo particular o personal en el caso mío, pero observando una película, escuchando una canción, viendo un video, un documental, en mi caso, yo no tengo el mismo aprendizaje, no tengo la misma comprensión de un tema como lo hago a través de la lectura. Entonces yo entiendo quizás que ustedes se estarían arriesgando un poco, o qué tanto ustedes entienden, qué porcentaje de aprendizaje se puede obtener a través de la utilización del cine como un recurso didáctico. Porque yo entiendo aún todavía que la lectura no hay nada que le iguale aún. Le escucho. Bien, yo quisiera responder esa pregunta. Dale. Lo primero es que no hemos planteado el cine como recurso como una sustitución de la lectura. No se ha planteado aquí, no es el objetivo. Yo hablaba desde un principio del cine como un complemento, ¿verdad?, a los ya recursos que tenemos. Y dije que no solamente es cine, están los juegos, están las bases de datos, hay muchísimos recursos más.
Simplemente que el cine, por el atractivo que ofrece, es una herramienta primero para motivar, para causar empatía y luego para hablar con los estudiantes en un idioma en el que ellos hablan. No creo que el cine sea el sustituto de la lectura, no lo creo. Creo que ambos se deben complementar porque debemos recordar que hay muchos tipos de intereses y muchos tipos de inteligencias. Y hay personas que quizás con una lectura te entiendan a la perfección, pero hay personas que quizás a través de un videoclip o de una película te entiendan más fácil. ¿Por qué? Porque su tipo de inteligencia, su formación, su interés, su background, lo que sea, está muy relacionado con este tipo de contenido. Entonces, lo que hay que tratar, porque en un aula no hay un solo personaje, en el aula tenemos 40, 45 estudiantes en la escuela pública y en la universidad rondan los 30, ¿verdad? Tenemos distintos grupos, distintos perfiles. Entonces no podemos limitarnos a un solo recurso porque entonces el que no siente interés por este recurso, pues no encontrará la clase significativa y no se logrará el mayor aprendizaje posible. El cine lo que tenemos que combinarlo con la lectura y con los demás recursos, con los libros, con la pizarra, con las proyecciones, con todo. La idea no es sustituir de ninguna forma la lectura. Respondiendo un poco la pregunta del maestro Gerardo, que nos enaltece en esta actividad, una persona muy, muy estudiosa, muy dedicada al estudio de la lengua. La respuesta a la pregunta del si sería factible estudiar los fenómenos del habla de una persona en el cine, si no sería más en la realidad. Bueno, a eso tendríamos que aplicarle la misma norma de la literatura. ¿Qué sería más factible? ¿Analizar el habla de un personaje de una novela en un texto o salir a la calle y analizar cómo habla la gente? Yo creo que se pueden complementar los dos y decir, mira, en el cuento, en un bohío, Juan Bosch, por ejemplo, retrata con fidelidad cómo escribe, cómo habla el campesino vegano. Porque en tal programa de radio que hay grabado, ¿verdad? O de televisión, yo veía que los campesinos al hablar utilizaban esas mismas frases. La mayoría aparecen en esos programas. Entonces ahí hacemos un complemento, ¿verdad? Estudiamos en más de un plano el fenómeno, lo cual puede resultar más interesante que solamente irse a analizar las personas en la calle, que también está muy bien hacerlo y que es lo más práctico y lo que más vemos. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que considerar los estudios multidisciplinarios y no dar por hecho de que haciendo lo mismo siempre vamos realmente a sumarle a nuestro acervo y realmente a los estudios que se hacen aquí. Yo creo que se pueden hacer ambos trabajos. La idea siempre sería innovar, no por innovar, sino por crear conocimiento y por buscar la forma en que el estudiante pueda aprender más significativamente. Ese debe ser el objetivo. Bien. Profesor, Faustino. Perdón. Bueno, gracias Luis Cabrera. Entonces vamos a darle paso a a William primero, William Chalas, que hace ratito pidió en privado, y luego Maurice, después Bruno, y así continúo con los demás. William Chalas. Saludos, buenas tardes. Les felicito, los expositores lo han hecho de manera excelente y las respuestas han sido también muy maravillosas. Luis, en tu exposición tú planteabas que una cosa es una película y otra cosa es a veces una obra basada en una película. Y ahí es que voy. Porque a veces en las películas tergiversan o tratan de mostrar algo que la obra no lo presenta, entonces ahí podría venir una confusión con el estudiante. Por ejemplo, en la película que habla sobre Trujillo, escrita basada en la obra de La mariposa de Julia Álvarez, habla de que Minerva le dio una galleta a Trujillo, cuando eso no está ni documentado y la documentación indica que no fue eso, que no fue esa la galleta física que se presenta en la película, sino que fue otro tipo de galleta, un rechazo. En la película, pero eso en el cine dominicano diríamos, pero eso ocurre en el cine completo, porque tú te vas, por ejemplo, a la película Troya,
y tú ves una serie de elementos que la Ilíada no la narra. Entonces, en mi caso, yo he tenido que ver películas con los estudiantes, pero tratar de irle explicando aquellas cosas que son de la obra y otras que no son de la película. ¿No crees tú que el cine a seca, sin un buen acompañamiento, también puede traer ciertas confusiones en cuanto al aprendizaje de los estudiantes? Esa es mi pregunta. Pues bien, sí, he respondido a tu pregunta afirmativa. No solamente el cine, todo lo que se produce sin acompañamiento puede ser nocivo. Yo te voy a leer un poema de Philip Larkin, donde, bueno, en español no sé ni cómo decírtelo. Él te dice, tu padre y tu madre te joden la vida. They fuck you, él te dice. Y te habla una serie de elementos que si tú no conoces realmente el background, si tú no tienes el acompañamiento de un texto o de un especialista en la poesía de él, tú dices, pero este tipo es un frustrado con la familia de él, este tipo, tú necesitas el acompañamiento de eso. El cine es otro libro. El cine es otro producto cualquiera. Y el mismo texto que tú tienes en la clase, yo te aseguro a ti, el texto histórico, que es una versión de un juicio, donde tú estás juzgando a un personaje histórico. Esa galleta que le dio Minerva a Trujillo es ya eso está en el pueblo, ¿verdad? Y muy pocas personas sabrían que ella realmente no le dio la galleta. Julia Álvarez dice al principio en el libro que la mayoría de los hechos son ficticios, que ella se documentó para tratar de recrear la obra lo más real posible, pero que la mayoría de los hechos son ficticios. Ahora, yéndonos ya al enfoque neohistoricista, ¿cuál es la diferencia entre la historia y la literatura? La historia es otro tipo de literatura que para muchos autores es menos ciencia que la literatura, porque la literatura no te engaña. La literatura te dice, mira, o el cine, esta es la versión mía. Esta es la versión mía. Puede que no sea real, pero esta es mi versión. Pero la historia te dice, no, esto es ciencia. Esto es ciencia. Entonces, por lo menos el cine y la literatura son como lo que sería en un juicio, la versión de un abogado. Esa es la versión de un abogado que, sin una persona que esté ahí que aclare, pues confirmo contigo de que podría ser quizás negativo. Pero es lo que te digo, no hay nada, como dicen que una imagen vale 1000 palabras, eso es mentira. Una imagen no vale 1000 palabras. Una imagen sin un subtítulo no dice nada. Cuando yo fui a Taiwán, yo veía una imagen de un tipo que lo llevaban agarrado por aquí y él tenía unos zapatos en la mano y yo duré un año pensando que ese tipo se estaba robando esos zapatos. Cuando le pregunto a un amigo, me dice, no, esa es una empresa de limpieza de zapatos, de que te liberan, de que ellos que vaina. Entonces, todo producto, todo libro, todo cine, toda obra, sin un acompañamiento, sin un profesional, pues puede ser nocivo. Esa es la realidad. Bien, excelente. Vamos a dar chance a Maurice, a Bruno, luego a Anthony Almonte, que hace ratito que también pidió el turno. Y así continúo con las personas que han levantado la mano. Maurice, adelante. Hola, buenas noches a todos. Felicidades a todos los ponentes. Muy interesante el tema. Lo que quería hablar precisamente era de eso que estaban hablando ustedes ahora. Porque cuando estaba hablando el señor Rafael, me pareció muy interesante. Yo no soy dominicano, sin embargo, me gusta mucho ver todo lo que es el cine dominicano, sobre todo la parte de historia, porque yo conozco la historia de mi país y la de mis ancestros, que son españoles y venezolanos. Entonces, cuando uno ve una película, uno tiene que tener muchísimo cuidado, porque realmente tanto las películas como los libros, como cualquier cosa que se exprese o se escriba, tiene una parte subjetiva demasiado grande. En todo lo que uno ve o todo lo que uno lee, hay criterios, ya sean políticos, religiosos, partidistas, cualquier cosa, que pueden influenciar en esa escritura y no quiere decir que esté equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado al ver cine o leer un libro, porque tú puedes leer un libro de historia, pero dependiendo de quién lo escriba, cuál es su parte en el que se apoya, si es de izquierda o si es de ultraderecha, eso es lo que tú vas a ver. Y aunque sea la misma historia del mismo país, del mismo sitio, en el mismo hora, en el mismo lugar,
las historias van a ser diferentes. Entonces, el cine pasa exactamente lo mismo. Lo que dijo el señor Rafael hace un rato es interesante. Como ustedes son dominicanos, los que han leído, se han ilustrado bastante en otros medios, incluso han hablado con sus padres, con sus abuelos, pueden tener una noción de cuál es la realidad o cuál no es la realidad de esa historia. Entonces, hay que tener bastante cuidado, hay que sí acompañar el cine con un tutor, ya sea profesor, ya sea padre, y aún así, según sus tendencias, puede ser peligroso porque te pueden estar dando una información personal. Entonces, creo que el cine, como cualquier otro medio, es simplemente un abreboca para que uno siga investigando, se apasione y busque información y trate de conseguir su información propia de todo ese cúmulo de cosas que uno tiene que buscar. Porque la verdad verdadera es muy difícil de conseguir a menos que sea algo matemático, algo, ese tipo de cine educativo que puede ser mucho más real. Pero cuando nos vamos a la parte histórica hay que tener mucho cuidado. Entonces, en las películas, por ejemplo, yo veo que suelen decir de dónde sacan ciertas informaciones, pero creo que en los créditos, para los que estamos interesados en averiguar de dónde salió todo, se queda muy corto. Creo que deberían de ahondar cuando son películas históricas, de dónde sacaron esos hechos, en qué libros o en qué historiadores, para uno poder tener ¿sabe? Una crítica un poco más especial con eso que uno está viendo y saber que realmente tiene un apoyo histórico. Entonces, creo que le falta eso a las películas, agregar un poco más de información en ese sentido. Muy bien, gracias, Maurice. Vamos inmediatamente a darle oportunidad a Bruno Rosario. Faustino. Sí. Faustino. ¿Perdón? Antes de que Bruno inicie, quería decir sí, Rafael. Cine como complemento, como una opción más. Y creo que fue Crisóstomo que dijo que nada supera la lectura. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si yo me hubiese leído el libro El Padrino de Mario Puzo antes de ver la película, ese fuera quizás uno de mis libros favoritos. Pero ya yo había visto la película, ya tenía las imágenes en mi cabeza y no dejé que mi imaginación construyera los rostros de los personajes, etc. No hay un artista que lea más que un actor de cine. Le voy a poner un ejemplo, me voy a ir a un extremo. Tenemos a Tom Hanks, que fácilmente te recibe al mes entre 15 y 25 guiones y los lee, porque él los lee. Y son guiones que estamos hablando de cada página en un guión significa 1 minuto en pantalla. Estamos hablando de 140 páginas. Entonces él los lee al mes para elegir uno o dos de esos. Entonces, claro, la lectura nunca, el cine no estamos hablando de que el cine sea sustituto de la lectura, de que la lectura debe desaparecer, no, jamás, jamás. Pero sí le aseguro algo, el muchacho que se involucra en cine, por obligación va a leer. Él se va a ver obligado a leer y va a recurrir a la lectura para enriquecerse como cineasta. Excelente, sí. Rafael. Entonces vamos, como decía, con Bruno Rosario y luego Anthony Monte, que hace ratito está ahí esperando un turno. Después Miguel Ángel Pouriet y Josecito Santana, que también están esperando turno. Es interesante lo que se está planteando. Pongo el ejemplo de las personas que ven una película que es una novela llevada al cine. Muchas veces cuando usted ve una película sin haber leído la novela, después que usted ve la película, tiene el deseo y la motivación de leer la novela. Lo cual a veces no sucede al revés, cuando el fenómeno es inverso.
quiero hacerle una pregunta a cualquiera que pueda responder, saliendo un poquito, me excusan que me voy a salir un poquito, el tema de el cine en tiempo de pandemia, el futuro del cine. Netflix no tiene problema, pero ¿y los cines, el espacio físico? Los cines en Santiago, los cines en Estados Unidos, los cines en Europa. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque el negocio puede tener grandes problemas económicos. No, ya los tiene, Bruno. Yo paso una información de las pérdidas en lo que va de año de los estudios de Hollywood solamente, y están sobre, creo que estaban hablando de 75 mil millones de dólares. Mira, en Santiago se estaba hablando hasta hace 2 semanas, fue la última vez que lo escuché, de un autocinema. Eso es más complicado de lo que... La idea suena bonita, suena romántico incluso, un autocinema, pero es bastante complicado. El streaming va a ser la solución. Un amigo que tiene un website que habla de tecnología, él en el año 2009 hablaba de que los cines iban a desaparecer, y él no estaba prediciendo de pandemia ni nada de eso, sino es que, por ejemplo, ya la comida te la llevan a la casa, el banco va a la casa, todo tú lo tienes desde tu casa, tú puedes trabajar hasta de tu casa. Hay cierto trabajo, claro está que no, pero el cine también está en tu casa. Por ejemplo, yo estoy dando un servicio ahora de películas de estreno por streaming, calidad Blu-ray, con subtítulos, series, que tú lo puedes ver desde tu casa. Pero también lo hace Netflix, lo hace Amazon, lo hace Hulu. Todo el mundo se ha enfocado ahí. Y por eso vemos que empresas como Netflix están invirtiendo en producciones cinematográficas y series, porque ellos saben que ese es el futuro. Fíjense que los cines antes, lo de mayor edad aquí, recordarán cine doble, y estaba el Galaxia, estaba el Colón, y todos eran edificios de cine. Que tú decías, voy para el cine, e iba exclusivamente al cine. Ahora los cines están en plazas comerciales, donde tú estás comprando lo que sea, o fuiste a tomarte un café, ve la cartelera y dices, mira, una película, me interesa, la voy a ver. Y están dentro de un sitio donde no necesariamente tú vas al cine, sino que el cine puede ser una opción. Quizá tu esposa está haciendo compras, tú no quieres andar con ella para arriba y para abajo, te metes al cine, en lo que ella hace lo suyo. Sí. Con la tarjeta de crédito en el bolsillo tuyo, lo que ella hace la compra. Pero, Luis, quiero hacer una pregunta a Luis. ¿Qué tú opinas de esta situación? Esto puede ser insostenible si esta situación dura más de un año. El asunto de los cines, por lo menos en nuestro país, hay alguna gente que pueden soportar, como los corripios, que tienen otros negocios y no van a tener problemas, pero hay otras empresas como Caribbean Cinema que va a tener problemas, y en Estados Unidos también. Bueno, yo no sé si podrá ser sostenible en un futuro, pero el cine sabemos que ha enfrentado muchos problemas. El primer problema que enfrentó el cine fue el cable, ¿verdad? Cuando aquí se popularizó el sistema de cable, ustedes saben que mucha gente... Porque tú tenías ya películas en pay-per-view ahí de estreno, que tú la veías y no ibas a tener que salir, como señala Rafael, a salir a la calle, a los peligros, a gastar todo eso. Luego viene ahora lo que es Netflix, que desplaza ya el cable, y donde hay una gama de películas bien amplia. Digo, antes de Netflix ya estaba el descargar películas, ¿verdad?, de internet, que eso fue también otra amenaza para el cine, el auge del internet, ¿verdad? Ahora con la pandemia, hay que ver cuánto dura la pandemia. Yo creo que todo va a depender de cuánto dura, porque si tarda demasiado en resolverse, posiblemente la gente ya pierde el interés en asistir al cine cuando se restablezca todo, y quizás no vuelva a ser lo mismo. Muy bien. Bueno, miren, recordar, gracias Luis, que esta actividad es organizada por la Facultad de Humanidades, por el grupo académico Generatio Nova
y también por el taller literario Semiliterario. Vamos inmediatamente a darle oportunidad a Anthony Almonte, luego Miguel Ángel Pouriet y después Josecito Santana. Adelante, Anthony. Bien, en cuanto al cine y didáctica, de las primeras cosas que yo hago cuando recibo un grupo de estudiantes, soy maestro de secundaria, es hacer una evaluación diagnóstica. ¿Y en qué invierte el muchacho su tiempo? Y por más de un 80%, los muchachos invierten su tiempo en ver series, o sea, en ver series. Eso me dice a mí que le dedican mucho tiempo realmente. Y quizá un 5, nunca he llegado a un 10% que le guste la lectura, que la lectura sea en que ellos dediquen su tiempo. Entonces, a raíz de eso, cuando tratamos temas como la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, lo que yo hago es que le pido a ellos una lista de posibles películas que les interesaría ver sobre el tema. Y ellos empiezan a buscar películas y hacer una lista entre todos y ahí vamos eligiendo. Entonces, el rol mío ahí es decirle a ellos, después de la película que vamos a presentar, que siempre presentamos por lo menos 3 películas sobre un tema. Primera Guerra Mundial, 3. Segunda Guerra Mundial, 3. La crisis de la Unión Soviética, por lo menos 2 películas. Y así podemos ir viendo el contexto histórico y se pueden ir explicando. Entonces, los muchachos lo que hacen realmente que se van interesando y jóvenes que no te van a leer un libro nunca en la vida, se interesan por un tema, empiezan a buscar artículos, empiezan a buscar videos y empiezan a explicarte el tema, porque realmente les interesa cómo se presenta en la película. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. El libro no va a desaparecer, es una opción leer, una de las mejores opciones que hay para la enseñanza, pero el recurso didáctico del cine es muy importante, porque a través de ello usted puede llevar a un público que no lo llega a través de la lectura, y eso lo motiva a que ellos busquen otra cosa. Algo muy simple. Yo tengo un estudiante que le recomendé una película, le recomendé una película de Ayn Rand. ¿Cómo que se llama la película esta? Se me fue la película. Hay una película de Ayn Rand que ella es una novela y después que llevó la película automáticamente fue a Cuesta y compró la novela y le interesó la filosofía de ella y empezó a trabajarla. Y así sucesivamente con otros muchachos pasan. Entonces, creo que el cine como recurso didáctico es una pieza fundamental. Y más ahora porque los muchachos pasan mucho tiempo conectados de una PC o conectados de una laptop o un teléfono. Y todos lo tienen ahí. Y por lo menos donde yo trabajo, todos los niños tienen, en su mayoría, casi todos tienen acceso a Netflix. Y eso me es más cómodo porque tienen un recurso que se puede utilizar. ¿Es cuál? El profesor Miguel Ángel Pouriet. Adelante. No se escucha, Miguel Ángel. Adelante. No se está escuchando, profesor. No. Medina, dígale que revise la clavija, maestro, a ver. Muévale la clavija al micrófono del... A lo que por ahí se conecta, William me hizo una pregunta. Dice William, ¿las películas las ponen en clase o en la casa? Bueno, William, hay 2 modalidades. Si son más de 3 películas, las que no estén en lista, yo las dejo en opción para que la vean en la casa. Pero las que están en lista, se hace un horario con profesores de otras áreas y en conjunto asumimos un día a la semana, que siempre son los viernes, para ver la película. Eso me da la facilidad de por lo menos una vez al mes poner una película, pero en conjunto con los profesores de otra área que me facilitan las horas. Eso, tengo esa facilidad donde trabajo. Excelente. Miguel Ángel, a ver si se escucha ahora. No. Él tiene el micrófono silenciado. Dígale que desactive esa parte en la izquierda de su micrófono. Bueno, él está escuchando, pero no. Maestro, pruebe salir y entrar de nuevo con micrófono.
Sí, alguien que le escriba por favor por chat al profesor Miguel. Salir y entrar de nuevo por micrófono. Cuando le dé entrar de nuevo, entrar con micrófono. Bien. Cámara. Alguien que le escriba por chat. Vamos con Josecito Santana y luego con William Esteves. Josecito, adelante. Ok, ¿me escuchan? Sí, adelante. Yo pienso que el cine, a la hora de hablar de educación, se puede aprovechar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, encontramos películas que son directamente, cuya temática es educación, que abordan conflictos que se dan en el aula. Y de esas podemos mencionar Escritores de la Libertad, donde se aborda el tema del racismo en sociedades como Estados Unidos. Por ejemplo, El Indomable Will Hunting, que es una película que aborda el conflicto que puede tener un estudiante con capacidades excepcionales. Y la otra perspectiva que entiendo que se puede aprovechar es cuando son historias abiertas que nos introducen a temas específicos. Por ejemplo, yo imagino que mucha gente se enamoró de la filosofía, digo, de la literatura, viendo la película El Club de los Poetas Muertos, que es una película muy, muy reconocida con Robin Williams. Entonces, se hablaba ahorita de cómo se da el conflicto cuando se hace una producción cinematográfica basada en un libro, cómo esta no se apega, la mayoría de las veces, a lo que plantea el libro. Entonces, eso se da por el hecho de que si se plasma, como lo dice el libro totalmente, deja de ser rico cinematográficamente. Visualmente, la historia deja de ser atractiva, porque hay cosas que en la lectura muy bien, pero ahora a la hora de plasmarlo en el cine pierde el sentido. Y sobre lo que decía uno de los participantes, de cómo él entiende que la lectura es el medio por excelencia para aprendizaje, podemos decir que hay una teoría de aprendizaje, la teoría de la pirámide de Edgar Day, donde él dice que viendo tú aprendes un 10%, escuchando un 5%, pero cuando tú combinas lo audiovisual, pues tú tienes la oportunidad de utilizar a la vez el sentido de la vista, el sentido del oído, y se conjugan más emociones. Entonces creo que cerrarse simplemente al hecho de que la mejor forma de aprender es leyendo es un poco radical, sino que hay que mezclar. Y como decían los expositores, el objetivo es plantear el cine como una herramienta para el aprendizaje, una entrada. Bien, gracias. Vamos con William Esteves, adelante. Puedes encender tu micrófono, William. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bien, yo escuchaba a Rafael, me parece, se llama, ¿verdad? Que hablaba de algunos tópicos de la historia y la cultura en el cine que se han realizado con muy poca altura, digámoslo así. Me gustaría saber en ese sentido si hay libros, novelas, cualquier género, y también algunos hechos históricos, sociales y culturales que puedan llevarse al cine, y o sea, que para ver si tienen éxito. Si es viable que se lleven al cine algunos hechos históricos, algunos libros de mucha importancia en la cultura dominicana. Ok.
Bueno, mira, decía un director de cine que la vida de un pordiosero en una esquina cualquiera, llevada al cine de la mano de un buen guionista y un buen director, podría convertirse en un bestseller, en una gran película. Lo que pasa es cómo tú plasmas en el papel, en el guión, esa historia que tú quieres contar y cómo la interpreta el director. Son dos procesos que en República Dominicana todavía no hemos podido dar pie con bola, de llevarlo a guión y la interpretación del director de eso que le quiere contar el guionista al público. Hay muchísimos pasajes de nuestra historia que yo entiendo se deben contar. Yo iniciaría con, incluso me puse a escribir una vez sobre un proyecto así y lo llamé Francis. Y es sobre la vida de Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero también está Liborio, un personaje interesantísimo de principios del siglo XX. Pero tenemos también a Enrique Blanco, que aunque es más mito, que más leyenda que realidad, pero es una historia del folclore popular dominicano. Pero qué interesante sería analizar la figura de Joaquín Balaguer en los diferentes periodos que nos gobernó y las decisiones que tomó. Ahí la historia dominicana está llena de episodios, yo diría, traumáticos, que se le puede sacar bastante provecho. ¿Tú no crees que una película sobre el suicidio de un presidente no sería interesante? Para mí sí, pero hay que ver si los involucrados te cuentan, te facilitan los datos. Fíjate que se quería hacer una biopic sobre Fernandito Villalona y él boicoteó el proyecto porque había unos asuntos que él no quería que se contaran. Entonces, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos con Evelyn del Carmen y para ir cerrando el profesor Eulogio Silverio. Evelyn, adelante. A Enrique Blanco incluiría yo ahí también, como película. Bien. Evelyn, adelante. Hola, buenas noches. Interesantísima la conversación. Yo no soy educadora, ni mucho menos. Soy estudiante de actuación, además de comunicadora. Pero escuchándolos y escuchando todas las aristas y todas las vertientes y estando de acuerdo con que cualquier herramienta de educación que se utilice siempre debe tener el acompañamiento de un experto y además el acompañamiento de otras herramientas que se conjuguen y hagan balance. Lo mismo que cuando usted tiene a sus hijos frente a la computadora, mirando videos de YouTube, así también deben tener el acompañamiento de los padres según las edades. Me gustaría saber si hay algún proyecto en el que se esté trabajando o si a través de los profesores, a través de alguna institución que los agrupe, se han planteado que pueda esto llevarse a la consideración de las instituciones que tienen que ver con nuestro sistema educativo. Ahora, a propósito de la pandemia, se han estado planteando muchas ideas muy interesantes todas en las redes sociales, sobre todo, como ayuda a la educación y a la crisis educativa que se está viviendo, porque no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, ni cuánto tiempo esto va a durar, y cuánto está afectando a las familias, a los países, a la educación, a los estudiantes y todo. Se está hablando también incluso de la educación por la vía de la televisión, de la radio, y me parece que son todas herramientas de vital importancia y muy apropiadas en el momento. El arte ha estado siendo incluido desde hace un tiempo de una manera más seria en el currículo de los estudiantes, lo cual es esperanzador también,
porque la actividad artística ya está comprobado que tiene unos efectos sumamente positivos en las personas, desde la música, la pintura, para desarrollar creatividad. El cine también está dentro de eso, la literatura, la lectura. Entonces, nada, me gustaría saber si, así como hay muchas ideas caminando por ahí que uno dice, wow, maravillosas, fantásticas, o sea, ¿qué se está haciendo con esto? Si es que se está haciendo algo, si hay algún proyecto para que esto se pueda realmente convertir en algo realizable en el próximo tiempo venidero, o si simplemente se va a quedar como una buena idea que algunos maestros aplican a discreción, sencillamente por el interés que puedan tener o por el estilo de educación o de enseñanza que tienen. Me gustaría saber esto, o sea, ¿cuál sería el siguiente paso con relación a esto? Muchas gracias. Excelente. No sé si Luis Cabrera quisiera o Rafael responderle a Evelyn. Bueno, yo podría añadir un pedacito, pero que creo que Rafael podría tocar otro punto también importante. Miren, Discovery Channel y Nat Geo antes se dedicaban ¿a qué? A producir revistas sobre investigaciones científicas, luego pasaron a documentales. ¿Qué son ellos ahora? Son editoras de libros, donde ellos conjugan todo ese conocimiento de investigación, todas esas imágenes, todos esos videos que ellos han hecho, documentales, que estaba destinado al olvido después de que se viera en la televisión. Ellos lo conjugan, esos guiones, esos contenidos, en libros de texto. Y son libros que son coloridos, son libros altamente interesantes, parecen revistas. Y esos son los libros que se utilizan en Estados Unidos y en los países del primer mundo ahora. Nosotros y sigo ahí en la misma vía de la persona que intervino ahora, la última, deberíamos de aprovechar el cine, de Evelyn, para hacer lo mismo, para a través de la ley de cine, crear una rama de cine educativo y también una serie de proyectos que lleven el cine a la escuela y que el cine se utilice como una herramienta, que sea un mandato y que haya un equipo trabajando en eso. Entonces, Rafael, ¿qué tú podrías aportar al respecto? Bueno, mira, habría que presentarle la idea a alguien del Ministerio de Educación y también con la DGCINE. Yo creo que ambas instituciones deben trabajar de la mano en ese asunto, porque quizás el Ministerio de Educación no pueda asumir los costos de estas producciones y junto con la DGCINE, bueno, que estos proyectos entren dentro de la ley y los inversionistas sean beneficiados con la deducción de impuestos. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo desde hace tiempo planteando que se exhiban cortometrajes, por lo menos 1 o 2, junto con los trailers de películas en los cines, cortometrajes dominicanos, y a los mismos realizadores de cortos, parece que la idea tampoco les interesa. No sé. Entonces, yo conozco varios realizadores de cortometrajes que no le enseñan su trabajo a nadie. No sé por qué, pero bueno. Entonces, ustedes como profesores que están más cerca del ministerio, yo creo que una voz de ustedes que se interese en el tema, yo creo que podría canalizar la propuesta mucho más rápido, porque lamentablemente desde fuera esas instituciones se hacen oídos sordos. Bien, excelente. Gracias, Rafael. Gracias a Luis también. Recordar que esta actividad, como dijimos al principio, es organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por Generatio Nova, un grupo académico, cultural, y también por Semiliterario, un taller literario que se desarrolla en Santiago y en La Vega. Vamos a dar entonces ahora paso al profesor Eulogio Silverio.
Apagado el micrófono. Okay. Sí, ya está activo. Bueno, el asunto de alguna manera lo plantearon ya, lo que yo iba a decir, pero ya usted me había dado el turno. El cine y la literatura, o sea, son dos lenguajes totalmente distintos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si uno quiere hacer que uno sea fiel a la literatura, por ejemplo, que el cine sea fiel a la literatura, eso es una locura, porque nadie se tira una novela llevada al pie de la letra. Es un lenguaje distinto y hay que darle libertad al cineasta o al guionista de alguna manera para que dentro del lenguaje del cine presente esa historia. Por eso muchas novelas o muchas obras no se llevan a la gran pantalla porque hay que cambiarle cosas, inclusive finales y esas cosas, porque el cine tiene que valerse de su técnica para que sea entretenido. Si no logra atrapar al espectador, no vale de nada de que usted haga una historia muy fiel a una obra literaria, por ejemplo. Y en el caso de la historia, que yo creía que Anthony iba a reaccionar cuando Luis ofendió a la ciencia de la historia al decir que la historia no es más que otro relato, que es una metáfora, que son metáforas que están ahí en esos libros de texto y que los historiadores y los cientistas sociales se empeñan en decir que eso es ciencia. Acuñando el enfoque neohistoricista, no mi opinión. No, está bien, yo sé, está muy bien, pero de hecho, no se le puede obligar a un realizador de una película, por ejemplo, a que sea fiel a la historia, porque es que hay historias que realmente en el cine nadie se la traga. Por ejemplo, Espartaco. La serie de Espartaco fue interesante en los primeros momentos, pero en la última temporada, donde yo sabía ya el final que tenía, ya de alguna manera yo dije, no, yo no voy a terminar esa vaina porque yo sé que lo van a matar. Yo sé que lo van a matar. Para el cine, por ejemplo, para esa serie hubiese sido mejor, si se pudiera, que Espartaco triunfara, porque todos nos habíamos identificado con él. Sin embargo, la historia decía que Espartaco lo crucificaron, lo mataron, Marco Licinio Craso acabó con él. O sea que... No. Permíteme interrumpir, Faustino. Nunca se identificó el cuerpo de Espartaco. Nunca lo encontraron. Ellos suponen que murió, pero nunca se identificó. Mire, maestro, eso lo podemos discutir. Lo podemos discutir, pero si Espartaco hubiese quedado vivo, en algún momento aparece. O sea que tanto o lo mató Marco Craso o lo mató Pompeyo. El asunto es que acabaron la rebelión de Espartaco. Lo que digo es que a mí me hubiese gustado, ¿verdad?, que el director de la serie pudiera tener la licencia de dejarlo vivo. Sin embargo, la historia dice que Espartaco tenía que morir. Y entonces a mí, los últimos capítulos de Espartaco ya no me interesaban porque yo sabía que iba a morir. ¿Usted me está entendiendo? Claro. Pues era simplemente eso, no obligar. Y eso es cuidadoso, eso que planteó Evelyn. Es hasta peligroso, riesgoso, Rafael, que al cine, para poder llevar cuestiones históricas o de la literatura, lo financie educación, porque si educación lo financia, quiere decir que ellos tienen que influir en el guión, cosas que se pueden y otras que no se pueden decir, porque educación tiene un programa. Y entonces, ¿cómo nos vamos a hacer? ¿A quién le vamos a dar la preponderancia aquí? ¿Al que paga para que le hagan la película o al director de cine, que es el que tiene la estética del cine? ¿Qué vamos a privilegiar? Entonces vamos a matar el cine. Sencillamente vamos a matar el cine. Yo creo que lo mejor es dejar que el cine se siga expresando su lenguaje y que los estados le den apoyo, como se ha dado con la ley de cine, pero que se dé más apoyo para que otros realizadores se motiven a llevar al cine hechos históricos, como está haciendo Netflix con Bolívar, como hizo la televisión española con una película, con una serie que yo le dije a Anthony. Porque el cine también te muestra algo que el libro de texto no te puede mostrar. Por ejemplo, el cine te tiene que montar el vestuario.
los usos que se hacían, o sea, todo un escenario que solamente el cine te lo puede mostrar. A veces yo digo, no, pero yo sacrifico que me cambien un poco la historia, como los hechos como fueron, pero que me muestren todo el vestuario, los utensilios que se usaban y todas esas cosas, señores. Para la educación eso es un recurso que nosotros no tenemos que producir, no tenemos con qué producirlo, y el cine no los brinda gratis. Bueno, pues gracias, Faustino. Excelente, muy bien, gracias, maestro Eulogio Silverio. Quiero aprovechar brevemente para invitarles a que conozcan la página de Rafael, rafaelcine.com. Pasen por la página, pueden encontrar aquí comentarios y recomendaciones de diferentes películas, series, películas dominicanas, internacionales. Bueno, miren la página de Rafael, que está muy buena, está muy interesante, y pueden conocer también un poco más del trabajo de Rafael y sobre todo del cine. De la misma forma, quiero que también conozcan semiliterario.org, que es la página web que tenemos en Semi, ¿verdad? Y aquí, a propósito, hay un comentario de una película. Vamos a estar trabajando con comentarios de películas y comentarios también por supuesto, de literatura y de lingüística. Y a propósito, Rafael tiene una deuda, ¿verdad? Tiene una deuda con nosotros, porque nos debe un comentario. De la misma manera, quiero mostrarles la página del grupo Generatio Nova, que es Literanova. Acá pueden encontrar comentarios de un sinnúmero de áreas, ¿verdad? De las humanidades, literatura, arte, a filosofía, por supuesto. Informaciones también referentes a la universidad. Entonces, pasen por estos sitios web para que conozcan los trabajos que nosotros vamos realizando, tanto en Literanova como en literanova.com, como en semiliterario.org, y también en la página de rafaelcine.com. Comparta los links entonces, Medina, para que de una vez ellos puedan acceder. Muy bien, entonces quiero pedirle al profesor William Mejía que si tiene, y yo sé que sí, actividades para los próximos días, pues que aproveche ahora y las anuncie por esta vía. Sí, bien, gracias, Faustino, por la oportunidad. Cayó como anillo al dedo esta actividad, porque el miércoles 29 vamos a tener la actividad que denominamos el banquete, que se titula La estética de lo imposible, una mirada del cine digital transcodificado. Es decir, es un análisis de lo que hace el cine desde el punto de vista estético. Es un libro que escribió el profesor Vladimir García, y vamos a tener esa actividad el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a enviar el link y también el libro a partir del cual se va a fundamentar dicho conversatorio. Y el viernes 31 vamos a poner en circulación el libro La danza del arco iris, del profesor César Cuello. Esas son las dos actividades que tenemos para la próxima semana. Ya el miércoles 5 de agosto presentamos el libro entonces Honras fúnebres de las instituciones. Pero básicamente que tiene mucha relación con esta actividad es la que viene el próximo miércoles, la estética de lo imposible. Excelente. Muchas gracias, William. Ahí les dejo en el chat los enlaces de las páginas web que les he mencionado. Está literanova.com, está rafaelcine.com y semiliterario.org. También, si ustedes les interesa el tema de la literatura, de la lingüística, del cine, pues pueden enviarnos algunos textos y nosotros los evaluamos, los leemos y posteriormente pues los publicamos en estas páginas.
Finalmente, quiero agradecer a Rafael Rodríguez, especialista en cine, también seguidor del fútbol dominicano, uno de los pioneros del fútbol en Santiago y en todo el país, compañero de Luis Cabrera, que también es amante del fútbol y es profesor de lengua y de literatura. Entonces, agradezco inmensamente a ambos por brindarnos este banquete de esta tarde, noche. El cine